Buenos días, que Dios los bendiga. Se pasó esa semana de fiestas y bueno, retomamos de nuevo con entusiasmo y con ánimo. Espero que tengan un espectacular día, espero que estén disfrutando de las bendiciones de Dios en el día de hoy. Y doy gracias a Dios por este día. Invoco la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes y le pido que nos acompañe esta mañana, que nos ayude. Y le doy gracias, también le doy gracias por la riqueza que tiene en su palabra, por todo lo que nos enseña a través de ella. Yo quiero bendecirte, Señor, y te pido que nos acompañes, que me ayudes a mí y que nos des entendimiento a todos. Que tú nos muestres, Señor, a través de esta historia aspectos relevantes para nuestra vida. Yo te bendigo, Dios, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Bueno, para nadie es un secreto pues toda la riqueza que tienen las escrituras. Y yo soy bueno, muchas personas están siempre como están buscando juegos, distractores. Yo me distraigo mucho leyendo la Biblia y esculcando y buscando. Y hoy precisamente, ya que no me aguanto las ganas, quiero compartirles un tema bien interesante que muestra ese poder tan grande de Dios, esa manera de Dios usarnos cuando nos escoge, cuando se fija en ti y traza planes contigo, los va a llevar hasta el final, pase lo que pase. Y la Biblia está llena de historias que tal vez otro día retomemos, como la historia de Caleb, un hombre de 85 años que a los 85 años, 85, comienza a conquistar la tierra que le correspondió. Josué, que comienza una carrera tarde. Moisés, que comienza un peregrinar por el desierto después de los 80 años. O sea, personas con edades bastante avanzadas. Pero de todas estas historias, la que más sorprende y la más famosa es la de Abraham, a quien Dios le prometió que lo iba a bendecir, que iba a ser padre de muchas naciones, que multiplicaría su descendencia, y que la esposa, desesperada, le entrega a la esclava para que sea su concubina. Ahora, a todos nosotros esto nos choca. Con esa concubina tuvo a Ismael, ¿sí? Y después de Ismael, pasados los años, teniendo el 75, Dios le promete que iba a tener un hijo. Y pasan los años y pasan los años. Y Sara, que ya es estéril, que ya no tiene hijos, que ya dice la Biblia, le cesó la costumbre de las mujeres. Luego, esto lo insisto, porque nosotros a veces decimos, pero es que antes la edad era, antes por la edad, las personas no eran tan viejas. Es que una persona como Sara, que tenía en ese entonces 60 y tantos, ya le había cesado hace muchos años la costumbre de las mujeres. O sea que si era una persona que ya había pasado el periodo de menopausia, ya estaba entrada en años. Y Abraham también. De pronto físicamente estuvieran más enteros, porque hay gente que se conserva bastante. Pero la historia de Abraham es que ella, en vista de que ya no puede tener hijos, está vieja, es estéril, decide que él tenga una concubina que es la esclava de ella, que es Agar. Y todos conocen la historia de Agar. Ella queda embarazada, tiene Ismael, y entonces se pavonea delante de Sara y la hacía sentir incómoda. Hasta que llega un momento que Sara tiene un hijo, que es Isaac. Ahora voy a hacer un paréntesis. Esta figura de la concubina era una figura que a nosotros nos choca por nuestra cultura, por ser neotestamentario. En nuestra cultura y en el Nuevo Testamento las relaciones son monogámicas, pero en el Antiguo se permitía y había condiciones para eso. Si una mujer
era casada y tenía entre 4 y 7 años de casada y no había podido tener hijos, al esposo le era permitido tener una concubina. Si esa mujer tenía esclava, porque a veces de otros los papás le regalaban una esclava para que la atendiera, o el esposo le ponía una esclava para que la atendiera, ella podía decirle el esposo podía tomar como concubina a una de las mujeres. El único objetivo era procreación, que le dieran un heredero. Pero ella ya pasaba a ser parte de la vida del hombre y él no podía deshacerse de ella así tan fácilmente. El hijo tenía derecho a herencia, tenía derecho a que le dieran. Entonces, lo que quiero mostrar es que en esa cultura un hombre podía tener una o varias concubinas. Los hijos de la casada eran los legítimos, los de las concubinas no eran legítimos. Era considerado ilegítimo o bastardo, que les llamaban. Aún después de la época esa, ya en nuestra época, todavía existió esa figura de la concubina. Meterse con la concubina era meterse con el esposo. Si una persona se acostaba con una concubina del rey, era considerada que quería usurpar el trono del rey. O sea, lo que quiero decir es que esa era una figura que en la cultura de la región, en la cultura de la época, en Asiria, en Arabia, toda esa región existía, y aún en algunas partes todavía parece que existe. A nosotros por nuestra cultura nos choca, nos molesta y a mí personalmente pues yo no estoy de acuerdo, pero esa era la cultura de la época. Entonces Abraham le es permitido tener una concubina. Y la historia de Abraham sobresale porque a los 100 años tuvo el hijo. Sara tenía 90 cuando queda embarazada. Cuando tiene el hijo, perdón. O sea, ella se embarazó de 80 y pico años. Y tuvieron un hijo. Y uno dice, wow, Abraham. Y eso ha sido notorio. De Abraham vino Isaac, y de Isaac vino la descendencia, las 12 tribus de Israel. Isaac, ¿sí?, tuvo a Esaú y a Jacob, y Jacob tuvo los 12 hijos que son los padres de las 12 tribus, y así se va extendiendo. La nación de Israel se va conformando, que se llama la nación de Israel porque a Jacob, ¿sí?, descendiente de Isaac, cuyo abuelo era Abraham, tiene 12 hijos, y a Jacob Dios le dice que se cambie el nombre y que se coloque como nombre Israel. Entonces, por eso esa nación se llama Israel, porque Jacob toma un nombre bajo la dirección divina, que es Israel, y de ahí en adelante la nación se llama Israel. Se dice que de los descendientes de Agar, de la esclava de Ismael, también surgieron otros 12 hijos, y que fueron los pobladores de Arabia, que todas esas tribus de Arabia vienen de Ismael, y que los árabes vienen de Ismael. Eso se dice en los corrillos cristianos, es casi universalmente aceptado. Pero como les decía, mi distracción, mi diversión es leer la Biblia, y cuando me encuentro cosas interesantes, yo quiero revisar y quiero esculcar. De pronto me estoy pasando con lo que estoy esculcando, pero me parece interesante. Hay cosas que son muy reales de la Biblia, otras que son conjeturas, conclusiones, pero quería compartirlo con ustedes. Yo quiero invitarlos a mirar Génesis capítulo 25, y lo invito a que lo busquen, y le pido una disculpa, tengo la garganta reseca y tengo que tomar algo caliente. Ok, entonces Génesis capítulo 25. Yo le invito a que busque la Biblia, por favor, no se conforme con lo que yo le diga. Génesis capítulo 25 dice una cosa interesante. No, vamos a leer desde
Sí, vamos al capítulo 25. Dice, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y esto sí que me impresionó, ¿oyó? Porque la esposa de Abraham muere. Pasan los años y la esposa de Abraham muere, ¿sí? Entonces, luego que la esposa de Abraham muere, Abraham se casa. En el capítulo 23 nosotros encontramos que cuando Sara tenía 127 años, murió. Si usted mira, Génesis capítulo 23 dice que cuando Sara tenía 127 años, ella murió. ¿Oyó? Y eso más o menos, año 1850 y tantos antes de Cristo. ¿Oyó? Entonces Abraham le busca esposa a Isaac. Isaac tiene su esposa, ¿sí? Rebeca. Y después que él se casa, pues Abraham queda solo realmente. Porque entre otras cosas Rebeca tampoco tiene hijos enseguida. También le toma tiempo. Entonces, más o menos 3 años después de que Sara, 3 o 4 años después, Abraham toma otra esposa. Aquí no dice que se casó, pero aquí dice Abraham tomó otra mujer. En otros pasajes la mencionan como la concubina de Abraham, pero esta era una concubina principal que vino a reemplazar a la esposa. Esta era una concubina con jerarquía. Yo comentaba con alguien que es cristiano, de trayectoria, estudioso de la vida, y le dije, es que los otros 6 hijos de Abraham, dice, ¿de dónde sacas tú que Abraham tuvo otros 6 hijos? Y yo, de Génesis. Es más adelante nos vamos a dar cuenta que Abraham vive hasta 175 años. ¿Oyó? Entonces, más o menos teniendo Abraham 130, se casa. Él busca otra compañera, después que de la muerte de la mujer. Entonces dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. O sea, 6 hijos tuvo Abraham después. ¿Oyó? O sea que no fue nada más Isaac e Ismael, fueron 6 más, fueron 8 hijos varones que tuvo Abraham. Imagínense. Entonces, después habla un poquito de genealogías, ¿no? Josán engendró a Seba, a Dedán. Hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. Hijos de Madián, ¿sí? Otro de los hijos de Abraham, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Y todos estos fueron hijos de Setura. Abraham le dio todo cuanto tenía a Isaac. El heredero legítimo para Abraham era Isaac, para Abraham, y le dio todos los bienes. Pero a los hijos de sus concubinas, y aquí está mencionando a Agar y está mencionando a los hijos de Setura, los envió lejos. Abraham les dio dones. O sea, a cada uno de ellos le dio una parte de sus dineros, de sus riquezas, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. O sea, él está aquí en las tierras de Canaán, la región donde está Israel, y los manda. Imagínense que este es Arabia, aquí está Israel, y los manda hacia acá, hacia esta región de acá, y todas estas regiones de acá son pobladas por los hijos de Abraham. Y los mandó lejos, no fue cerca, los mandó lejos. Entonces esa gente se va
para otras regiones, obviamente ellos conservan su relación con su papá. No fue que el papá peleó con ellos. Ellos de vez en cuando lo van a visitar y cruzan, y van y vienen. Pero bueno, me estoy adelantando la historia. A Cetura la menciona la Biblia allí. La menciona 2 veces, en 2 o 3 versículos, pero no le da esa relevancia que tenemos nosotros con la historia de Sara y con la historia de Isaac. Eso no lo tiene. Es más, vamos a leer versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón. Bueno, una heredad que había comprado Abraham de los hijos de Het. De los hijos de Et. Bueno. Y ahí se sepultaron a Abraham, y ahí también sepultaron a Sara su mujer. Y después de esto Dios bendijo a Sara su hijo y a Isaac. Después que murió Abraham, Dios siguió bendiciendo a su hijo Isaac. Pero fíjense que la Biblia no menciona demasiado a los otros descendientes. Sin embargo, yo leyendo me encontré una cosa interesante. Ahí mencionan a Madián, era uno de los hijos de Abraham. Uno de los hijos de Abraham se llamaba Madián, que después ese personaje lo encontramos en la Biblia. Pero bueno, yo quiero hablar un poquito de Cetura. La mencionan como la segunda esposa después de la muerte de Sara, ¿sí? Y su historia se encuentra ahí en esos versículos, y muestra que tuvo 6 hijos. Esa palabra Cetura, cuando tú la buscas, ese nombre, yo lo anoté por aquí, significa, viene del griego keturá, que se traduce incienso, perfumada o ceñida, o sea, de pantalones amarrados, así diríamos nosotros. Una mujer de correa apretada, incienso, ¿sí? Y perfumada. Entonces esto sugiere una cualidad de carácter de ella, que era una mujer agradable, ¿sí? Y una mujer de carácter. O sea, que era una buena mujer. Obviamente ella, para poder Abraham estar con ella, tuvo ella que adoptar los dioses de Abraham, o el Dios a quien Abraham adoraba. Entonces tanto Isaac como Ismael, como los hijos, los otros 6 hijos, son inducidos a adorar a Dios, son instruidos en un respeto a un Dios. Ahora usted dirá, pero pastor, eso porque es importante. Porque para mí me parece súper importante y me llama la atención que todas esas culturas de Arabia, ellos basan su religión en el Corán. Para ellos los 5 primeros libros de la Biblia son importantes. El Islam respeta el Corán, respeta los 5 primeros, respeta el Pentateuco. Entonces fíjense que todos estos libros hablan es de Dios, que ellos le llaman Alá. Algún día se le ocurrió a Mahoma ponerle por nombre Alá, pero sí son personas con una influencia espiritual inclinada hacia Dios. Que algunos se pervierten, bueno, sí, todo eso lo que usted diga es cierto. Más adelante vamos a ver eso. De todas maneras, la Biblia no da detalles acerca de la vida de Cetura, no habla mucho de ella, la menciona porque tuvo unos hijos con Abraham, ¿sí? Y ellos se convierten en generadores de otras naciones. Ellos donde se van se establecen. Yo pudiera resumir mucho más esto, pero quiero poner un poquito de drama y tal. Entonces, cuando ellos no recibieron herencia en la tierra prometida, sí recibieron dinero, porque la tierra prometida estaba reservada para Isaac, pero sí les dio regalo y lo envió hacia
oriente, hacia el este. Toda esa región, ¿sí? Toda esa región, y ellos donde se asientan, se generan ciudades y generan un comercio. Ellos con la práctica que tienen generan comercio. Algunos, vamos a ver más adelante, comerciaban con especias, que eso era, imagínense, lo que era la pimienta, que la traían de la India, comino, todas esas especies. Otros con incienso. La pimienta en su época, eso era oro, costosísimo, y era el que comerciaba con eso era rico. Otros comerciaban vendiendo camellos, otros comerciaban vendiendo telas, otros comerciaban vendiendo incienso, mirra. O sea, cada uno de ellos de acuerdo a la región donde estaban, y ellos comienzan a prosperar. A ellos no les va mal, a ellos les va bien, prosperan y se van multiplicando y van creciendo y van generando más descendencia. Entonces lo que quiero decirles es que aun cuando no se habla mucho de ellos, ¿sí? La historia de Setur es muy breve en la Biblia. Yo comencé a mirar un poquito, ¿sí? Yo comencé a mirar un poquito acerca de esos hijos de ella, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, aquí menciona varios hijos. Vamos a empezar por Sinran. Entonces, dicen que es el antepasado de una tribu que vivió en el desierto, o en la región de Arabia. O sea, esta familia se asienta en la región de los árabes. Nosotros ahorita estamos pensando los árabes, que los Emiratos Árabes, que Dubái, que Arabia. Nosotros pensamos en estas ciudades. Este hombre se asienta por esos lados. Jotzán, ¿sí? Que fue, dice el Salmo 72. Yo quisiera que miráramos estos pasajes. Salmo 72. Fíjense, la Biblia no hace un recuento detallado, pero sí los menciona. Salmo 72, versículo 10 dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, y los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Pero recuerde que leímos en Génesis que el padre de Seba fue Jotzán, uno de los hijos de Abraham. Es más, en Isaías, en el capítulo 43, se menciona también, en Isaías capítulo 43, dice en el versículo 3: porque yo, Jehová, Dios suyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba lo he dado por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. En el capítulo 45 y en el versículo 14, en el capítulo 14 dice: así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercancías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con tus grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios fuera de Dios. Fíjense cómo Seba aparece. De hecho nosotros nos encontramos que una reina que venía de Egipto, que era la reina de Saba, que viene a visitar a Salomón, descendiente de Jotzán. O sea que cuando la Biblia no hace un recuento detallado de cada uno de ellos, sí se dan vestigios de que ellos fueron prosperando, ¿sí? Entonces habitaban en las regiones del desierto de Arabia, pero se dedicaban al comercio. Entonces eso explica por qué, más me estoy adelantando, por qué surgen todas esas caravanas en el desierto cruzando de uno a otro, ¿sí?
Abraham, sin quererlo, genera rutas comerciales, porque los hijos se comunicaban unos con otros, visitaban a su papá, iban a Egipto, compraban en Egipto y vendían por acá, compraban por acá y vendían en Egipto. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y ese hombre que viene de allá de el etíope, este hombre que viene de por allá de Etiopía, ¿cómo es que venía leyendo las escrituras y viene hasta Jerusalén? Claro, ellos conocían de Dios. Conocían de Dios y leían las escrituras. Entonces este funcionario etíope, aun cuando no tenía Cristo en su corazón, sí, y está leyendo Isaías 53 y está inquieto. Pero claro, ellos eran de las descendientes de los hijos de Abraham. En Génesis 37, ¿sí? En Génesis capítulo 37, yo quiero que usted busque por favor conmigo, o anótelo para que lo busque. Yo normalmente anoto y comienzo a buscar, pero una vez que comienzo a buscar, voy anotando. Génesis 37, mire lo que dice en versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. O sea, cuando a José lo venden, ¿sí? Había dos hermanos que se habían asociado prácticamente, que eran Medán y Madián. Y aquí dice que venían los madianitas, pero dice que con los madianitas venían descendientes de Ismael también. Y dice, se los vendieron a los ismaelitas. O sea, esta era una caravana que traía gente de Medán, de Madián y de Ismael. O sea, que esos eran hermanos. Y esas tribus eran afines. Pero eran gente que estaba haciendo comercio. Entonces fíjense que ahí viene una caravana cruzando que van para Egipto y estos dicen, vamos a vender a José, y lo venden, ¿sí? Lo vendieron por 20 monedas de plata. Entonces nosotros nos encontramos el nombre de Medán relacionado con las tribus en la región norte de Arabia, asociado con los ismaelitas y con los madianitas. En la venta de José aparecen ellos. Entonces Madián, ¿sí?, que fueron otra tribu, fue otro de los descendientes de Abraham, era una tribu que en algunos momentos eran amigos de los israelitas, pero en otras veces eran enemigos, ¿sí? Entonces usted los encuentra. De hecho, yo les quiero mostrar algo que me llamó la atención. En Romanos, no, vamos a mirar Jueces, números 10, versículo 29, dice: entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os daré, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le dijo, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien de Jehová, cuando el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros estaremos bien. Ok. Pero resulta que, ¿quién era Hobab? Hobab era hermano de Séfora. Resulta que Moisés aparece en la historia que se casa con la hija de un sacerdote de Madián que se llamaba Séfora. Era hija de un sacerdote de Madián. Y el hermano de Séfora
hacía parte de esas tribus que cruzaban por el desierto y se lo conocían. Entonces Moisés le está diciendo, mira, Obed, yo te voy a pedir un favor, acompáñanos, sírvenos de guía porque tú te conoces el desierto. Nosotros nunca hemos pasado por ahí, pero tú lo conoces, tú nos puedes guiar. Dios prometió que nos iba a bendecir. Cuando nosotros lleguemos a donde vamos, cuando lleguemos a la tierra prometida, que Dios nos bendiga, nosotros te vamos a hacer partícipe de lo que Dios nos dé. Te damos algo. Dios prometió que nos iba a bendecir. Vamos. O sea, yo me encuentro aquí ahora a uno de los descendientes, a un hijo de Madián, de uno de los madianitas, que eran descendientes de Abraham. Fíjense qué interesante. O sea, nos encontramos a Moisés casándose con una descendiente de Abraham. Y el hermano acompañándolos en el desierto. Sí, que la nube, la nube y la columna de fuego sí estaban allí, pero ellos tenían un guía experimentado que conocía toda la región. A mí esto me sorprende, porque yo nunca había pensado en eso, ¿sabes? Jamás había pensado que Moisés llevaba a una persona. Y claro, el tipo conocía a todos, ellos se conocían en ese desierto, ellos cruzaban con camellos para allá, para acá, vendían allá, vendían acá, compraban aquí. Se volvieron comerciantes. Y esas líneas comerciales que atraviesan el desierto fueron formadas por los descendientes de Abraham. Y ellos fueron poblando ciudades y creciendo. Y sus hijos, y se convirtieron en reyes. Se convierten en reyes de ciudades importantes. Entonces, fíjense que yo Números capítulo 10, yo quiero leer Josué. Quiero leer un pasaje que tengo en Josué, en el capítulo 8. Porque quiero mostrar cómo los madianitas aparecen en la Biblia. A veces ayudando y a veces estorbando. Jueces 8, versículo 24. Cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. 8. Josué. No, perdón, yo estoy buscando en Josué. Es Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8. Mire, Jueces capítulo 8, perdone que yo esté mirando tanto aquí, pero son apuntes que he ido tomando, que he ido recogiendo. Jueces capítulo 8, versículo 24 dice: y les dijo Gedeón, quiero hacerles una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos, y tendremos un manto. Echó allí cada uno los zarcillos en su bolsillo. Versículo 22 dice: los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos ha librado de mano de Madián. Entonces Gedeón le dijo, no seré Señor sobre ustedes, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre ustedes. Entonces quítense los zarcillos, porque eran ismaelitas. Aquí nosotros encontramos los ismaelitas, ¿sí? Cómo Gedeón tiene que enfrentarse a los reyes de Madián, ¿sí? A los reyes de Madián. O sea, eran varios descendientes de Madián que habían establecido sus propias comunidades importantes. Pero aparecen los ismaelitas también. O sea, siempre aparecen los hijos de Ismael asociados con los madianitas de alguna manera, relacionados con ellos. Entonces lo que quiero decirles es que la historia de Madián, de los madianitas, aparece a veces como amigos, a veces como enemigos. ¿Se acuerdan del caso aquel de Balán? Entonces yo le estaba mostrando que el cuñado de Séfora le sirve de guía a ¿cómo es?
le sirve de guía a la nación de Israel. Es más, en el libro de Números, en el capítulo 25, ¿sí?, muestra cómo los madianitas inducen al pueblo de Israel a mezclarse con otras tribus, con los descendientes de Moab. Mira lo que dice. Capítulo 25. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Dios se encendió contra Israel. Y Dios dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Entonces, lo que quiero decirles es que aquí aparecen, versículo 14, el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sin. O sea, ya aparecen los madianitas de nuevo, induciendo a la nación de Israel a mezclarse con naciones que les era vedado. Y Dios se molesta, y ahí vemos al pueblo traicionando a Dios. Entonces, los madianitas muchas veces fueron amigos, muchas veces fueron enemigos, pero aparecen. Ahora, Isbac y Suach, que son los otros dos descendientes que nos faltan, se sabe poco de ellos, ¿sí?, pero eran tribus que vivían en la región del desierto. No se sabe mucho de ellos, pero eran tribus nómadas. Y yo siempre he sostenido que ellos mantuvieron una relación. Ellos mantuvieron una relación como hermanos que eran y como tribus afines que eran, y comenzaron a comerciar entre ellos mismos, y en el desierto había un movimiento de camellos. Uno ve esas caravanas cruzando por el desierto y dice: uy, ¿esa gente cómo hace? ¿Te acuerdas de unos reyes magos que vinieron del desierto y trajeron oro, incienso y mirra? Venían de Oriente, venían de los descendientes de Abraham. Entonces, erróneamente se ha dicho: no, es que Ismael fue el que las naciones árabes surgieron de Ismael. No, las naciones árabes surgieron de Ismael y los otros 6 descendientes de Abraham. Sí, fueron los hijos de Abraham. Entonces, Abraham fue padre de muchas naciones a través de Isaac, pero también fue padre de muchas naciones a través de Ismael y los otros 6 hijos. Y se establece unas líneas de comercio impresionantes. Y había una actividad a través del desierto. Y gente que se conocía el desierto bien. Y esas tribus nómadas eran gente que venían, que se originaron allí. Ahora bien, usted dice: ¿pero de dónde saca usted que ellos se relacionaban? Yo me imagino, durante todos esos años, a los hijos de Abraham yendo a visitar papá, pero de vez en cuando, ¿no? Y agarraban sus camellos y caminaban, atravesaban el desierto para ir a visitar papá. No me imagino a Abraham yendo donde ellos, pero sí me imagino a cada uno de ellos yendo, y a Ismael yendo a visitar al papá, y los hermanos de uno con otro, ¿sí? Los de Medán con los de Madián, con los ismaelitas, se relacionaban. Entonces eso genera un tráfico que es ancestral, que los hace conocedores, y que hace que Juan le sirva de guía a Moisés, le sirva de apoyo en su peregrinaje por el desierto. Era el cuñado de Moisés. Entonces fíjense que nosotros a veces cogemos este librito y lo leemos, y yo me sorprendo de todo lo que uno se encuentra aquí. Oíganme, qué cosa impresionante. Yo les hablaba de que en Génesis capítulo 25 fue el pasaje que tomamos como guía, que yo quiero que ese pasaje usted se lo grabe, porque de que es bien interesante, es interesante. Génesis capítulo 25, me voy de nuevo para mi Génesis 25, me quedó gustando. Vea lo que dice en el versículo 7. Dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años,
O sea que él murió viejito. Tenía 175 años cuando murió. Dice, anciano de buena vejez. O sea que él se mantuvo enterito, bastante conservado. Lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos. O sea, ¿quién lo enterró? Isaac e Ismael. O sea, ellos nunca fueron enemigos. Ellos se relacionaban, ellos eran hermanos. Ahora, yo me imagino que si estaba Ismael, de pronto estaban Medán y estaba Madián. No lo dice la Biblia, me lo imagino yo, pero yo aquí sí veo a los dos hermanos enterrando al papá. O sea que a Ismael le avisaron. Vaya, avísale a Ismael que murió el papá. Ismael se vino soplado. Imagínense, se vino en Emirates Airlines. O sea, él se vino corriendo, cogió su camello y se vino con su gente y vinieron a enterrar al papá. Y lo enterraron los dos hermanos juntos. Por lo menos los dos esos se mencionan, Isaac e Ismael, que como les digo, no fueron enemigos. Yo creo que el papá sabiamente, para que no fueran a estar peleando los hermanos por una herencia en la tierra prometida, él coge y los manda lejos y a cada uno dice, ve, aquí tiene para que usted se organice, tome. Y aquí tiene usted para que se organice, tome. Y a cada uno de los 6 les dio. A Ismael también le dio. Y a Isaac le dijo, usted le va a tocar es la tierra de Canaán. Todo lo que está en esta parte suyo, a ellos le damos y ellos que se establezcan. Y ellos se van y se establecen, cada uno monta su negocio. Nosotros llamamos que a cada uno le dio su plante. A cada uno le dio la manera de que se organizaran. Y los pelados fueron juiciosos y comenzaron a comerciar, a trabajar. Y veo un papá responsable que se preocupó por dejar a los hijos organizados. Y los dejó que ellos se desarrollaran. No era que los mantenía, ¿no? Y que él le entrega, en vida le entrega a su hijo todo lo que la herencia principal, la herencia de la tierra de Canaán. Porque a los otros entrega bienes para que ellos puedan empezar su vida y puedan sostenerse. Todo eso me llamó la atención, yo. Pero sí yo veo a los hermanos, ¿sí? Entonces, eran pueblos nómadas. Ellos todos esos hermanos eran pueblos nómadas que habitaban en el desierto al este de Israel, ¿sí? Entonces eso incluye lo que es el Jordán, Arabia Saudita, Monte Sinaí. O sea, no aparecen en un rol principal en la narrativa bíblica, no aparecen, no, pero sí aparecen, uno encuentra lazos ahí, ¿sí? Hay una interacción entre ellos. Entonces se nota que generaron sus rutas comerciales, sus caravanas, alianzas militares, alianzas políticas en el desierto, a través del desierto. Había alianzas políticas militares, se unieron 5 reyes para luchar contra Israel, ¿sí? O sea, ahí uno comienza a darse cuenta de que hay un movimiento entre ellos y que a veces eran aliados. Entonces, ¿qué me encuentro yo? Bueno, aun cuando no aparecen, hoy en día no los podemos identificar con una religión específica, ¿sí? Pero nosotros sí nos damos cuenta de que los árabes, los beduinos, tienen una tradición religiosa asociada con el Islam. Y el Islam respeta a Abraham, respeta a Moisés. El Islam está fundamentado en los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces uno dice, bueno, ¿y esta gente de dónde sacó eso? Claro que tenían el padre de todas esas tribus adoraba a Dios, que era Abraham, creía en Dios, era creyente. Entonces ellos de alguna manera también, pero obviamente algunos influenciados por otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero decir? Sí, yo veo a Ismael que se cría en el desierto. Él desde que él se va de la casa con la mamá, él permanece en el desierto y Dios le prometió a Abraham que lo iba a bendecir y en efecto lo bendice. Los ismaelitas no eran un pueblo pobre y a los demás hijos también.
¿sí? Entonces, y como les decía, Cetura, algunos dicen que Abraham se casó porque hay pasajes que dicen que él tomó esposa, pero otros pasajes no, otros pasajes dicen que era concubina, pero era una concubina importante, ¿sí? Ahora bien, usted dirá, pastor, pero usted poco nos está contando toda esa historia. Eso más bien son como unos enlaces que lo están tratando de llevar una especulación histórica. Yo lo que le estoy diciendo es que los árabes eran descendientes de Abraham, lo que conocemos nosotros como todos esos pueblos que se están matando, que se están peleando, son descendientes de Abraham. Se lo digo porque la Biblia me muestra rasgos. Pero entonces, para mí eso tiene un significado importante, esta historia. Esta historia para mí es importantísima. ¿Por qué? Porque me está mostrando cómo la promesa divina a Abraham de que lo iba a hacer padre de muchas naciones se está cumpliendo. Dios le prometió a Abraham: te voy a hacer padre de muchas naciones, y lo está cumpliendo. De muchas naciones. No era nada más de Isaac, era también de Ismael y de los otros 6 hijos. ¿Oyó? Entonces, aun cuando la narración divina se centra en la historia de Isaac, está enfocada en la historia de Isaac. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que el pacto de Dios también cobijó a los hijos de Cetura y al hijo de Agar. Entonces, cuando uno comienza a neciar con esta genealogía, que nosotros apenas cogimos unas pequeñas porciones, porque todavía no he llegado. Yo les decía que me apresuré porque yo no me he puesto a revisar las genealogías completas que aparecen en la Biblia. De pronto, analizando todavía voy a tener más base. Si consigo más cosas, yo les cuento. Otra cosa que me interesa a mí de la historia de Cetura, ¿sí? Muestran cómo la bendición de Dios y la providencia de Dios están en la vida de Abraham. A pesar de su edad, Dios le prometió que lo iba a bendecir, ¿sí? A pesar de su edad, fue capaz de tener más hijos. Imagínense. Entonces, esto demuestra que la bendición de Dios sobre él fue continua. Siguió. Dios le prometió que lo iba a bendecir. Y a la muerte de la esposa, él tiene otra esposa y tiene más hijos. Dios lo sigue bendiciendo. Yo me imagino a Abraham rodeado de 8 hijos. Alguna vez había una reunión donde estaban todos, más los nietos. Y fíjense que ellos no tenían un hijito, 2 hijitos. Todos tenían como 5, 7, 10. Yo me imagino esa reunión familiar. Abraham con los hijos y los nietos y los bisnietos. Eso es una pila de gente, porque un hombre que vive 775 años puede ver a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos. O sea, la pila de gente debió ser grande. Entonces, Abraham a mí me muestra eso, que Dios también es fiel. Le lo está viendo la descendencia que Dios le prometió. Eso lo está viendo. Entonces, aun cuando la Biblia no le hace énfasis a Cetura, se menciona 2 veces, se menciona en el libro de Crónicas también. ¿Oyó? Entonces, muestra cómo Dios, cuando promete bendecirte, te bendice. Yo acá en mi mente pensaba varias cosas que este relato me genera. La primera, y se los he dicho antes, a veces uno piensa que está demasiado viejo para que Dios lo bendiga y para servir a Dios. A veces uno dice, no, que yo estoy muy viejito. Yo por lo menos a veces siento, caramba, ya me traquean las rodillas. A veces me cuesta trabajo caminar a trechos largos, demasiado extensos. Ya me estoy cansando. Pero caramba, todavía no he llegado a la edad en que Abraham tuvo el primer hijo. Imagínense. Todavía no he llegado a la edad en que Abraham tuvo el primero y Abraham tuvo 8. Yo no sé cómo te sientes tú. De pronto te sientes derrotado, sientes que la vida ya llegó a su fin.
Pero Cristo dijo, no te dejaré, no te desampararé, y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que tú y yo tenemos promesas de Dios. Y mire cómo Dios le cumple a Abraham. Y cómo su descendencia se multiplica y se relaciona. Yo ayer tuve una oportunidad de reunirme Tuvimos una reunión familiar donde no estábamos todos y habíamos más de 20. Pero quiero contarles que vinieron familiares míos, cuñadas, 2 sobrinos, las esposas, desde por allá del sur de América, de Sudamérica, de por allá vinieron 8 parientes directos, porque hay 2 que son sobrinos, la cuñada, vinieron 8. De aquí estábamos otro poco, o sea, qué cantidad de gente, éramos bastante, en una casa normal. Y fue súper divertido, súper bonito, que nos encontramos, que intercambiamos conversaciones, ideas. Entonces hay cosas que uno a veces no dimensiona. O sea, Dios a ti te ha prometido, a mí nos ha prometido cosas, nos ha prometido bendecirnos, nos ha prometido cuidarnos. ¿Cómo hizo Dios para cuidar a todos esos muchachos en medio de un desierto? ¿Cómo esa gente prosperó? ¿Cómo llegaron a ser reyes? ¿Cómo llegaron esa gente a tener ese comercio activo que todavía hasta hoy, hasta el día de hoy, las naciones árabes son naciones ricas? ¿No? Que el petróleo, de alguna manera Dios lo iba a bendecir. Pero son países ricos, extremadamente ricos. ¿Y de dónde surgieron ellos? De Abraham. Dios te puede bendecir. Tú no estás muy viejo, ni muy vieja. Dios, si te prometió, te va a bendecir. No temas retomar las banderas del Evangelio, no temas embarcarte en proyectos de Dios, no temas. Dios va a estar contigo. Yo ahora estaba pensando, caramba, porque siempre decía yo, si yo fuera Moisés y Dios me dice que vete, como Moisés que está en Egipto va a conocer todas esas regiones y cruzar toda esa región y pasar por toda esa Arabia, por un desierto grande, el desierto del Sahara, eso es inmenso. O sea, ¿cómo Moisés hizo eso? Pero claro, él tenía un guía que conocía las rutas comerciales, un descendiente de Madián. Él se casó con una madianita y él con el cuñado se va y va tranquilo. Ahora Dios, a través de señales poderosas, después lo guía también. Y bueno, pero el otro no estaba de más. El otro se conocía el desierto así, como la palma de su mano. Me imagino que Dios le da dirección, pero cuando van le dice, no, por ahí no te metas, porque por ahí hay tierra, hay arena movediza. No, por acá sí te metas. Vamos para allá, pero cogemos por aquí y damos una vueltecita. O sea, yo me lo imagino guiándolo. Impresionante. Impresionante. Entonces yo estoy ahora aquí en mi cabeza en una película bien grande. Pero lo que yo veo detrás de todo esto es que Dios le dijo a Abraham, escúcheme, vamos a mirar Génesis capítulo 12. ¿Sí? Y Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Dios le dijo, sígueme, obedéceme, que yo te voy a dar una tierra. Entonces le dice, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le dijo a Abraham, de ti haré una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Dios a nosotros nos ha llamado, así como llamó a Abraham, y dice que nos va a bendecir y que nosotros seremos bendición. Abraham jamás pensó cómo era la bendición esa. Abraham jamás se le ocurrió que siendo viejo iba a tener un hijo. Jamás se le ocurrió que iba a tener otra compañera y que iba a tener 6 hijos más. Nunca pensó que iba a tener de concubina a la esclava de su mujer. Abraham obedeció a Dios y caminó, y en el camino fueron pasando cosas que hicieron que fuera una nación grande. Como les digo, que toda esa península arábiga fue poblada por descendientes de Abraham. Y hoy en día, así nosotros no tengamos el registro histórico de cómo se fueron formando cada una de esas naciones grandes, están estrechamente relacionadas a través de Abraham. Y fíjense que todos, la mayoría de esos nómadas, de esos beduinos, de esos árabes, la mayoría creen en el Islam, creen en Dios. ¿De dónde vino esa formación? De un patriarca que amó a Dios con todo el corazón, que tuvo fe, que ha hecho que nosotros seamos hijos de Él a través de la fe. Que todos los que creemos en Dios y confiamos de la manera que Abraham confió, todos somos descendientes de Él. Yo quiero decirte esta mañana, nunca subestimemos a Dios. Dios prometió que te iba a bendecir, te va a bendecir. Ah, pero es que ya yo estoy muy viejo y todavía no he visto esa bendición. Bueno, mijito, espérela. ¿Cuál fue el chiste de Abraham? Que Abraham, a pesar de los años, él siguió creyendo en Dios. Y un día vino la bendición que Dios le prometió. Y cuando él pensó que ya había venido la gran bendición, pues nació Ismael, apareció Isaac y dijo: no, Señor, ya te pasaste, me diste un hijo legítimo, un heredero legítimo. Porque acuérdense que en un momento él le dice: Señor, o sea, lo mío lo va a heredar mi mayordomo, este Damaseno que venía de Damasco. No. Entonces Dios le dice: no te preocupes, que yo te voy a dar un hijo. Entonces viene Ismael y él se siente bien, y él, obvio, agradecido con su mayordomo, él le iba a dar algo. Pero cuando él se siente que ya tiene un hijo, así sea de la concubina, aparece después Isaac, años después, como 14 años después, 15, viene Isaac. Y cuando él cree que recibió la más grande bendición, aparece Setura y le da 6 hijos más. ¿Usted no cree que es un hombre? Dice que murió en buena vejez, feliz, rodeado a pelado. Dios para ti también tiene bendición. Tómate esta palabra para ti. Mira toda la historia que hay alrededor de esto. Dios prometió bendecirnos y Dios nos va a bendecir. Y nosotros vamos a hacer bendición. Y seremos una nación grande. Y tus descendientes serán una nación grande. Y remato diciéndote que todos los que te bendigan, Dios los va a bendecir. Eso yo me lo encuentro, vea, más que seguro, Dios te va a bendecir. Y Dios no solo te va a bendecir, el que se meta contigo va a tener problemas con Dios. Espero que esta palabra te haya llegado al corazón. De pronto yo estoy un poquito, como decimos acá, chicanero, mostrándote: este hombre se tomó el tiempo ese hombre no tiene nada que hacer, que se tomó el tiempo de buscar todas esas cosas. Bueno, yo vivo buscando y sigo buscando. Si encuentro más cosas, te voy a dar el segundo capítulo de esta historia. Lo convertimos en una saga. Pero te prometo que voy a seguir buscando, y te estoy desafiando que tú también cojas la Biblia y la esculques y la revises y mires y busques, porque aquí está una gran riqueza. Veo a través de los años la bendición de Dios sobre la vida de Abraham y la promesa de Dios sobre Abraham cumpliéndose a través de las generaciones, y se va a seguir cumpliendo. Que Dios te bendiga. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana y te bendigo, y gracias por estas historias que están en tu palabra.
por todas esas evidencias que nos encontramos de tu grandeza, de tu poder, de tu influencia, Señor, sobre las naciones. Vemos que más son las cosas que nos unen que las que nos dividen. Esas naciones de esa región, Señor, de toda esa zona, que logró llevar tu mensaje a través de Abraham, logró llegar a Egipto, logró llegar hacia regiones como la India, hacia toda Arabia, Señor, Jordania, Mesopotamia, Señor, toda esa influencia tuya que ha llegado a tantas naciones a través de Abraham. Y tú a nosotros nos has prometido también que nos vas a bendecir y que estamos dentro de tus planes. Hoy, Señor, recibimos esta palabra con agrado, con la seguridad de que tú no nos abandonas y que nos vas a seguir bendiciendo. Que todavía tienes muchas sorpresas para nosotros. Que todavía tienes muchos planes para nosotros. Yo te doy gracias, bendito Señor, y te bendigo. Y te pido que tú bendigas a cada persona que tú estás tocando esta mañana a través de tu palabra. Señor, son pocos versículos, son 13, 14 versículos, capítulo 25 de Génesis, pero que nos abren, que abren nuestra mente, nuestro pensamiento para darnos cuenta cómo tú bendices a tu pueblo, cómo tú has bendecido a tu pueblo a través de la historia, cómo tú le cumpliste a Abraham y cómo tú nos vas a cumplir a nosotros. Ahora, Padre, te bendigo y gracias por aumentar nuestra fe a través de tu palabra. Bendigo a tu iglesia, bendigo a cada persona que está escuchando esta historia. Te pido, Señor, que también tú los bendigas a ellos y que cada uno de ellos aprenda a conocerte cada día más. Padre, en el nombre de Jesús, tu bendición sobre cada uno. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, ya saben, mañana los espero en el pie de la popa, subida a la popa, al lado de Profamilia. Tenemos reunión presencial a las 8 de la mañana y tenemos reunión a las 10 de la mañana. 2 servicios. Te espero mañana. Que Dios te bendiga.